Mis hermanos que abran por favor su Biblia en el libro de los Hechos. Estamos llevando la serie expositiva de este libro y hoy llegamos al capítulo 24. Hechos capítulo 24. Y a través de la enseñanza vamos a dilucidar y esgrimir el texto en la mañana de hoy. En la sección que tenemos allí en Hechos capítulo 24, el apóstol Pablo ahora va a comparecer ante una autoridad superior a la de Claudio Lisias. Ahora la nueva autoridad ante la cual el apóstol comparece es el procónsul romano Félix. Era el encargado de gobernar Judea en aquellos días. Y es ante este hombre que Pablo es presentado. Lamentablemente, en la narración que Lucas nos ofrece, nos muestra una vez más a un grupo de religiosos en cabeza del sumo sacerdote, en cabeza de los ancianos, en cabeza de estos hombres que vienen una vez más a acusar al apóstol. Una vez más escuchan el mensaje. Una vez más oyen la predicación del Evangelio por quien es considerado el mejor predicador del Evangelio de todos los tiempos, por supuesto, detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y debo decir que nuestro Señor Jesucristo no tiene comparación alguna. Él es el Señor. Estos religiosos escuchan el mensaje del Evangelio, pero no hay conversión. Todo lo contrario, hay rechazo. Ustedes hoy también escucharán el mismo mensaje, escucharán las mismas palabras. Espero que a diferencia de estos personajes que nos presenta el texto de hoy, usted sí pueda encontrar y pueda hallar transformación de vida por el Evangelio. El título de nuestro sermón es Acusaciones de odio ante el inquebrantable Evangelio de Jesucristo. Acusaciones de odio ante el inquebrantable Evangelio de Jesucristo. Los versículos 1 al 2 del capítulo 24 nos dicen así. Leo en favor de ustedes. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y de muchas cosas bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Nuestro primer punto en esta mañana es los acusadores del Evangelio. Los acusadores del Evangelio. Estos persisten en un odio contra el Evangelio.
Siempre ha habido detractores del Evangelio, siempre ha habido opositores al Evangelio, siempre ante sus heraldos o proclamadores se han lanzado acusaciones. Porque el hombre por naturaleza, el hombre por el mismo hecho de venir a este mundo, el hombre desde el mismo momento en que da a luz y rompe matriz, aún desde el vientre, estando en formación, el hombre odia el Evangelio. Todos nosotros nacimos odiando el Evangelio. Todos nosotros hemos nacido odiando a Dios. Todos nosotros venimos muertos en delitos y pecados y reconciliados con Dios. Esa es la realidad del mundo. Quizás no en nosotros, porque la gracia de Dios, porque Dios por su Espíritu ha obrado en nosotros una naturaleza. Y si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. El texto nos muestra quiénes son los acusadores del Evangelio. Pero no están acusando a un hombre llamado Saulo de Tarso. Están acusando el mismo Evangelio. Porque el Evangelio hace presencia en la vida de este hombre. El texto nos muestra al sumo sacerdote. En la historia de la Biblia, el sumo sacerdote se presentaba una vez al año y ofrecía sacrificio por el pueblo. Eso lo encuentra en Levítico capítulo 16. Pero para esta época, ese ejercicio o esa labor que Dios había encomendado a una tribu en Israel, ahora este sumo sacerdote no es más que un religioso corrupto. No es más que un religioso atestado de corrupción y pecado, porque si fuera alguien en quien el pueblo tuviera esperanza cual líder religioso, entonces no haría lo que hace este hombre. Su nombre es Ananías. Y el nombre Ananías significa misericordia de Dios. Lo acompañan unos ancianos, autoridades religiosas también. Pero ¿a qué vienen con este hombre, con el sumo sacerdote? A acusar a Pablo. Pero adicional se nos presenta un personaje llamado Tértulo, que era un orador muy versado. Era alguien que tenía buen discurso, buena retórica. Algunas versiones dicen que se presentan con un abogado. ¿Y para qué se presentan? Para acusar a Pablo. El versículo 3 nos dice que Tértulo es quien se dirige a Félix. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¿Quién era este Félix? ¿Quién es el que ahora está recibiendo la acusación de Tértulo, auspiciado por los sacerdotes, los ancianos, el sumo sacerdote? Se dice que Félix era un gobernador corrupto. Se dice que Félix tenía situaciones de duda y procedencia equívoca, extraña. Se hablaba que la gobernabilidad de Félix era distinta. Era un gobernante corrupto. Pero lo adulan porque tienen aviesos fines para poder acusar al apóstol Pablo y de paso el Evangelio.
Se dice de un misionero que llegó a un pueblo para compartir el evangelio. Este misionero era valiente, era audaz para predicar este bendito mensaje de esperanza. Compartía el evangelio con compasión, lo compartía con perdón, lo compartía con amor y enseñaba estas verdades. Muchos lo escuchaban con curiosidad, pero pronto comenzaron a aparecer los que no estaban de acuerdo. A la aldea donde llega este misionero había un herrero, un hombre fuerte, de pocas palabras, pero fruncía el ceño cada vez que el misionero hablaba y decía: este muchacho solo trae ideas extrañas. Una anciana que vivía en un molino, al escuchar al misionero decía: qué cosas extrañas dice este predicador. Pero contra el tiempo las acusaciones comenzaron a hacerse más fuertes. Decían que el misionero quería cambiar sus tradiciones, que era un soñador ingenuo, incluso que sus palabras ocultaban malas intenciones. La gente comenzaba a murmurar a sus espaldas, algunos le lanzaban miradas desobligantes y de desaprobación, lo señalaban en la plaza porque creían que sus palabras distorsionaban su modo de vida. ¿Qué nos enseña esta ilustración? Que siempre han habido opositores, detractores del evangelio. Sin embargo, el misionero siguió hablando, sabía que su mensaje era importante y aunque dolían las acusaciones, su fe se hacía más grande. ¿Qué se nos enseña aquí, mis hermanos? En el camino del evangelio, en el camino de la vida cristiana, siempre vamos a encontrar acusaciones contra nosotros y contra el evangelio. A lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, siempre han existido personas que se oponen al mensaje del evangelio. Y en nosotros no debe ser la excepción. El texto nos refiere que hay unos acusadores que se presentan allí para denigrar y detraer acerca del evangelio. Y es importante que nosotros consideremos que estos detractores vienen desde una lejanía. Entre Jerusalén y Cesarea hay más o menos 100 kilómetros. Se tardaron 5 días para llegar a hacer lo que el texto nos presenta. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de nuestro sermón en esta mañana. Hemos visto los acusadores. Ahora miremos la acusación contra el evangelio. La acusación. ¿En qué consiste la estrategia de engaño y odio? Leamos los versículos 4 en adelante. Tértulo está hablando a Félix y dice el versículo 4: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre, es decir, Pablo, ojo con estos calificativos, este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Esa es la acusación. Están acusando a Pablo, están formulándole cargos, pero que no son, porque son cargos falsos, son cargos equívocos.
La estrategia de engaño y odio contra el Evangelio es una acusación infundada en el mismo seno de ese corazón malo y perverso que tienen estas personas. Este que adula a Félix es un hombre muy versado. Félix es conocido por su crueldad, por su avaricia. Su gobierno estuvo marcado por inestabilidad, por corrupción. Y más adelante vamos a decir que no liberta a Pablo sabiendo que era inocente solo porque se congraciaba con los judíos. La acusación es seria. Hay varias cosas aquí para señalar dentro de la acusación equívoca que formula Tértulo a Félix. En primera instancia, Pablo es considerado como una plaga. La palabra que se usa aquí es la misma palabra de la cual se traduce la expresión pandemia. Algo así como que Pablo es un virus. Es una plaga, dice el texto. Es decir, que todo aquel que crea en Jesucristo, todo aquel que sus convicciones sean fundadas en el Evangelio, es visto como una plaga. Pandemia, dice aquí el texto. Y esto nos manifiesta el odio hacia Pablo y hacia el Evangelio. Luego Pablo es acusado de ser sedicioso, dice ahí el texto. Alguien que genera revueltas entre el pueblo judío y lo hace por todo el mundo. Está en contra de la autoridad, es un rebelde, un insurgente. Y si algo los romanos trataban con los insurgentes o con los revoltosos, era aplicar justicia severa. En el Imperio Romano hay algo que se llama la Pax Romana. Y era una paz sentada en la fuerza, a la brava. Usaban para tener quieto a todo el mundo. Ellos utilizaban métodos no convencionales. No eran paños de agua tibia. Todo revoltoso iba siendo ejecutado. A eso se le llamaba la Pax Romana, con X. Así que cuando Tértulo presenta o formula este cargo, le está diciendo: mira, Félix, este es un revoltoso, hay que ejecutarlo. Ese es el cargo que formula. Es decir, está violando la ley romana. No solo es una secta, es una plaga, es un sedicioso, sino que ahora es cabecilla de la secta. Miren la palabra que usa Tértulo. Es cabecilla de la secta. ¿De quién? De los nazarenos. ¿Cómo es descrito el cristianismo en los días de Pablo? Como una secta. Este es el cabecilla de esa secta. Y como es un sectario, está violando la ley judía. Los nazarenos era un término burlón que se usaba para los seguidores de Jesucristo. Cuando a alguien le decían nazareno en aquellos días, se estaban burlando. Era un término de mofa, de burla. Más adelante, sobre el siglo II, en la cruz se dibuja un burro crucificado. Y eso habla de qué se pensaba del cristianismo en aquellos días. Otra acusación que presenta Tértulo es la violación a la ley judía, cuando se nos dice que estaba violando la ortodoxia y la santidad en el templo. Esto probablemente es lo que conduce al arresto de Pablo. Fue el intento de profanar el templo según ellos, un profanador. Desde luego, nada de esto es cierto. Pablo no es ningún disociador, no es ningún sectario, no es ningún sedicioso, no es ningún profano. Es simplemente un hombre que porta un mensaje de salvación y de vida eterna. Eso es lo que le informamos, excelentísimo Félix.
Quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero no pudimos porque intervino Claudio Lisias. Nos lo arrebataron de nuestras manos. Lo íbamos a sentenciar y lo íbamos a juzgar, pero intervino Lisias. Y el versículo 9 termina diciendo, sí, lo que dice Tértulo es verdad. Dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todos. El sistema religioso amañado, un sistema religioso corrupto, malévolo, perverso y que está en contra del Evangelio. Acusadores, acusaciones. Y ante eso, ¿qué nos presenta el pasaje en un tercer punto de nuestro sermón? La defensa del Evangelio. Hermanos, cuando se vive para la gloria de Dios, cuando se vive para Cristo Jesús y se encarna de verdad el Evangelio hace presencia en nuestra vida. No hay quien haga frente a este glorioso Evangelio. Porque el Evangelio es inquebrantable. El Evangelio es Cristo mismo. El Evangelio procede de Dios y es Dios mismo. Hablar del Evangelio es hablar de Dios mismo. Es hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que antes era un perseguidor de la iglesia, este hombre que no era una perita en dulce, que pagaba por capturar cristianos y llevarlos a la cárcel, su vida ha sido transformada y cambiada por un encuentro que él tuvo camino de Damasco con el Cristo resucitado. Y ese encuentro transformó su vida para siempre, al punto de que este hombre está haciendo y va a hacer una defensa del Evangelio, por cuanto en él vive el Evangelio y en él hace presencia al Evangelio. Hace una defensa del Evangelio. Ahora va a proclamar el inquebrantable Evangelio y lo va a presentar de manera magistral, asistido por el Espíritu de Dios. Y ese es el punto, mis hermanos. Claro, hay unas acusaciones de odio. Hay unas acusaciones que están infundadas en corazones perversos, que están en tinieblas, están en oscuridad. Pero ahora en esta defensa que el apóstol Pablo les va a mostrar una vez más el camino de la luz. Les va a mostrar lámpara a la oscuridad de sus vidas. Se convertirán, vendrán a Cristo, se humillarán ante Él. Leamos lo que dice el versículo 11 en adelante. De esta manera Pablo comienza a hacer la defensa. Acusadores, acusaciones. Ahora viene la defensa del Evangelio. ¿Cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Note lo que dice el apóstol. ¿A qué subió? A adorar a Jerusalén. No a profanar como ellos lo estaban mencionando. Versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas. O sea, yo no soy ningún sedicioso. No soy ningún revoltoso. Versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Él está usando lo que dice el Antiguo Testamento en su defensa, creyendo todas las cosas que hay en la ley. Recuerde que ellos lo están acusando de que viola la ley de Dios. Dicen, no, yo no la estoy violando, yo creo todas las cosas que están en la ley.
y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, aquí les va a hablar de la resurrección, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Versículo 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, sois juzgados por vosotros. Es una defensa magistral, es una defensa conforme al Evangelio. ¿Cómo pudiéramos comprender esta defensa? Pablo dice, yo no entré aquí en disputas, tampoco estoy amotinando gente en el templo ni en las sinagogas, no hay prueba de tales cosas. El camino que ellos llaman herejía es el camino en que yo sirvo. Esa es mi convicción, ese es mi camino, es el camino de mis padres. Creo que lo que dice la ley y los profetas no es contradictorio a lo que yo vivo. Creo en la misma esperanza que ellos creen, en la resurrección de los muertos. Esto lleva al apóstol a tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Es más, yo estaba purificando en el templo, y si hubo alboroto, quizás fue porque prorrumpí en alta voz para hablar de la resurrección. ¿Cuál es el punto entonces aquí? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque si nosotros está el Evangelio y el Evangelio hace presencia en nosotros, podemos hacer defensa. Defensa del Evangelio es hacer algo que se llama apología. Y la mejor manera o la manera inicial para defender el Evangelio es llevando una vida, como el mismo Pablo lo menciona, una vida de limpia conciencia, una vida recta, una vida transparente, una vida honesta, una vida de rectitud, una vida realmente transformada por este mensaje. La mejor manera de hacer defensa del Evangelio es evidenciando lo que yo creo. El gran problema de la iglesia de nuestros días, el gran problema del evangelicalismo de nuestros días y lo que llamamos cristianismo, lo mencioné unos sermones atrás, es que se habla mucho, se escribe mucho en redes sociales, en publicaciones, estados de WhatsApp, estados de Facebook. Todo esto en las redes sociales se dice mucho versículo bíblico, se manda mucho mensaje, mucha predicación. Pero hay un serio problema, que hay una gran distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque no estamos encarnando el Evangelio en toda su plenitud, a partir de una vida santa. El versículo 14, Pablo le dice, miren, yo sirvo a Dios, al Dios de mis padres. El Evangelio siempre ha estado desde siempre. Desde el mismo momento que abrimos la Biblia en Génesis, ahí hace presencia el Evangelio. Es el camino en el cual yo sirvo. Ese Evangelio o ese camino está en la ley de Moisés. El Evangelio está en los profetas. El Evangelio es algo que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Es un mensaje que siempre ha estado. Es un mensaje en todos aquellos que fueron alcanzados por este glorioso Evangelio y sus vidas fueron transformadas. Un ejemplo, les doy un ejemplo. El ejemplo con el cual yo me identifico con ese hombre del Antiguo Testamento, Jacob.
Jacob fue un hombre que quiso arreglar las cosas a su manera. Aún viendo la bendición de Dios, la gracia de Dios en la casa de Labán, su tío. Y cuando el Señor le dice, mira Jacob, llegó el momento de regresar, él aún quiso hacer las cosas a su manera y a su forma. ¿Por qué? Porque había escuchado del Evangelio de oídas. Pero solo la vida de Jacob es transformada en el vado de Jaboc. En ese momento Jacob es un cobarde, porque envía sus hijos mayores adelante, los menores, porque sabía que su hermano Esaú lo estaba esperando. Y recuerde cómo sale Jacob de Canaán. ¿Por qué tiene que huir a donde su tío Labán? Porque su hermano Esaú lo buscaba para matarlo. ¿Y dónde tuvo un encuentro? ¿Dónde la vida de Jacob cambia considerablemente? Cuando Dios mismo en ese momento le pregunta, ¿cómo te llamas? Y que dijo, me llamo Jacob. Cuando le dice su nombre o le menciona su nombre, le está diciendo quién es realmente. Porque el nombre en este contexto habla de quién es la persona. Le está diciendo, Señor, mira, he sido un engañador, he sido un tramposo, he sido un mentiroso, he sido un timador, Está confesando el pecado. Eso es el Evangelio. El Evangelio está en toda la Biblia, dice el apóstol. Cada hombre en toda la historia mira cómo Dios obra el Evangelio. Piense en el sirio Naamán. Ese pasaje del libro de los Reyes es extraordinario, porque muestra que el Evangelio es sencillo. Y ese hombre también experimentó la transformación de Dios. Porque si hay algo que ilustra el pecado en el Antiguo Testamento es la lepra. Ningún leproso podía hacer presencia delante de Dios. Este hombre solo tiene que ir al Jordán, recibe las palabras de Eliseo, zambúllete 7 veces en el Jordán y será limpio. Obedece las palabras de Dios y serás limpio de tu lepra. Amén. Así que el Evangelio, dice Pablo, está por toda la Biblia. Ancianos de Israel, sumo sacerdote, eso ustedes lo debieran saber. Versículo 16 de Hechos 24. Porque el mensaje del Evangelio hace presencia en mí. Y por ese Evangelio yo vivo una vida recta delante de Dios. Dice Pablo, versículo 16, corrobórelo en su Biblia. Hasta aquí he llevado una vida limpia, recta. En otras palabras, he llevado una vida santa. No es un hombre perfecto, es un hombre que está en el proceso. Un hombre que viene siendo madurado por la fe. Un hombre que viene siendo madurado por la palabra del Señor. Una vida delante de Dios y delante de los hombres. He vivido con limpia, ¿qué dice su texto? Una vida con limpia conciencia. Versículo 17. Este mensaje me lleva a una vida de servicio. ¿Qué dice el versículo 17? Pasado algunos años vine para hacer. El motivo por el cual Pablo va a Jerusalén es porque llevaba ¿qué? Ofrendas. ¿Para quiénes? Para sus hermanos en Jerusalén. No solo es una vida transformada, no es una vida de santidad, sino también es una vida de servicio. Servir, hermanos. Servir en el Evangelio, servir en la iglesia. La distancia de la cual viene es por allá de Acaya.
y Filipos. De esa región el apóstol recoge unas ofrendas y se desplaza para llevar y atender las necesidades de sus hermanos. El evangelio es también una vida de servicio. Espero que tú me estés escuchando este mensaje. Servir. Versículo 18. Perdón, dice el versículo, Pablo llegó a Jerusalén en plan de misericordia. Versículo 18. Por este mensaje es que puedo vivir en la plenitud de la ley de Dios. O sea, yo no soy ningún profanador, yo no soy ningún violador de la ley. Por la gracia que está en el evangelio, es que cumplo la ley de Dios, la ley moral de Dios. Es por el evangelio que nosotros no mentimos. Es por el evangelio que no nos volvemos adúlteros. Es por el evangelio que confiamos en el único Dios vivo y verdadero. O sea, no somos idólatras. Es porque el mensaje hace presencia en mí. Es el mensaje del evangelio que me lleva a cumplir la ley de Dios. Es el evangelio, es su mensaje que hace que nosotros no seamos ladrones. Esos son los mandamientos de la ley del Señor. No matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Es por el evangelio que yo no le levanto calumnias a mi hermano. Es por el evangelio, por su mensaje, que yo le puedo ser fiel a mi esposa. Es por el evangelio que no soy un codicioso. O sea, camino en la ley de Dios. ¿O cómo se ve un cristiano diciendo mentiras? ¿Cómo se ve un cristiano adulterando? Pues primero que todo no es cristiano. Es por el evangelio que caminamos en esta bendita ley del Señor. Caminamos bajo la ley, hermanos. La ley es parte integral del evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice allí en Romanos que ya no estamos bajo la ley, no se refiere a la ley del Señor. Se refiere a la ley del pecado como algo que nos domina. Ya no estamos bajo esa ley. Y Pablo dice, por esa ley es que estoy caminando. Perdón, por el mensaje del evangelio es que estoy caminando. Si ustedes tienen reparo, si ustedes quieren demostrarme lo contrario, por lo que me están juzgando, entonces háganlo. Pero una cosa sí es cierta, todo lo que ustedes dicen es falso. Como una moneda de cuero. Falso como la risa de un loro. ¿Qué nos dicen los versículos siguientes? Versículos 20 en adelante. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. ¿Qué hizo Félix entonces al escuchar que realmente no había cargo alguno? Oh, Pablo, no, ustedes están equivocados. No, ya sabemos que Félix está tan corrompido como lo están estos acusadores. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, óigame esta. Félix estaba informado de este camino, o sea, él tenía información del evangelio. ¿Qué es estar informado del evangelio? Permítame decirle lo siguiente, amados hermanos. Oremos al final por ello. Ser informado del evangelio es conocer la Biblia. Saber dónde encontrar los versículos. Conocer historias de Jesús, sus enseñanzas. Estar informado del evangelio es comprender la doctrina, entender principios teológicos como la redención, el perdón de los pecados, la vida eterna. Estar informado del evangelio es venir a la iglesia.
Estar informado del Evangelio es escuchar sermones, participar de estudios bíblicos, debatir temas religiosos, quizás usar lenguaje religioso, usar términos cristianos, pero sin vivir el Evangelio. Información. Es como tener un mapa, amados hermanos, pero nunca emprender el viaje. Usted ha venido por mucho tiempo a la iglesia, está escuchando hoy en esta mañana, tiene una Biblia o varias Biblias, puede venir los martes, el día que quieras, puedes hablar como cristiano, puedes actuar en apariencia como cristiano, pero es probable que aún no seas cristiano. Félix estaba informado, conocía en teoría, pero no vivía, porque quien vive es porque atestigua la verdad que ahora lo ha alcanzado. ¿Cuántos sermones hemos escuchado en toda nuestra vida? ¿Cuántos pastores han pasado por aquí? Muchos. Félix escucha de la fe en Cristo Jesús. Tuvo al mejor predicador, al apóstol Pablo. Mire lo que dice la Escritura. Versículos 22. Entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, ojo, estaba bien informado. El camino es como se llamaba el cristianismo en aquellos días. Estaba bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, no está interesado. Versículo 23. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Cuánto duró este proceso? ¿Cuánto Pablo estuvo preso allí? 2 años. Y cada vez lo enviaba a decir: díganle a Pablo que venga, quiero hablar con él. Y cada oportunidad Pablo le predicaba el Evangelio. Eso pasó 2 años. ¿Se arrepintió Félix? No. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando el Evangelio, hermanos? ¿Cuánto tiempo que nos dicen una y otra vez como disco rayado? ¿Sabe qué esperaba Félix? Que Pablo le diera dinero, dice el texto, para que lo soltara. Lo llamaba muchas veces para hablar con él. Así pasó 2 años. ¿Cuánto tiempo escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué no hay una vida transformada en nosotros? Una vida cambiada, una vida de impacto. Hermanos, el sermón a mí ya me cortó esta semana, ya me traspasó esta semana. Por eso dije que esto no es lo que quisiéramos escuchar. El odio, acusaciones de odio ante el inquebrantable evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pudiéramos entonces aplicar este sermón? Recuerde, Pablo comparece ante el procónsul romano Félix, lo acusan falsamente, Pablo se defiende presentando el evangelio. La pregunta es: ¿cómo nosotros? ¿Qué hacemos con este sermón? ¿Qué hacemos con esta enseñanza narrativa que nos presenta el libro de Hechos? Lo que Lucas nos ha dejado para la historia de la iglesia. Cuando hablamos de las aplicaciones de un sermón, es: ¿qué hago yo? Tú que has venido en esta mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer con esto que escuchas? Esas son las aplicaciones del sermón. Número 1. Amado hermano, amada hermana, queridos hermanos, querida iglesia,
Si tu vida es una vida irreprensible y es una vida de santidad y obediencia a Dios, serás una vida de impacto. Tu vida será una vida poderosa para defender el cristianismo. ¿Por qué a veces el nombre del Señor es blasfemado? ¿Por qué? Porque nosotros con lo que vivimos, nosotros con lo que hacemos, y hablo por mí, porque también cuéntenme ahí, a veces no vivimos lo que tanto decimos creer y amar. Una vida irreprensible, una vida transformada, será una vida que defiende con valentía los ataques de los detractores del Evangelio. Segunda aplicación. Cuando nuestra sociedad o en la cultura en la que vivimos se vean los estragos de la indisciplina sexual, la descomposición moral a la cual llega una sociedad, un mundo en disolución, un mundo en desorden, los cristianos serán el referente para que el mundo mire y vea que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando esta sociedad no tenga más opción, no tenga más mirada en lo que ha llegado o el fondo que ha tocado, será la iglesia de Jesucristo el punto de mira para que esa sociedad, para que esa cultura tenga a lo sumo una esperanza. Esa esperanza está en ti, porque eres portador del mismo mensaje si has creído. Porque si no has creído, sigues siendo el mismo religioso, sigues estando informado del Evangelio, pero no estás viviendo el Evangelio, que es diferente. El doctor Peter Jones escribe un libro que se me perdió, hermanos. El libro se titula Voy a la iglesia, pero no soy salvo. Voy a la iglesia, pero no soy salvo. El gran predicador Carlos Spurgeon escribe un sermón muy hermoso. Se llama Casi salvo, totalmente perdido. Aquí no hay casi. Aquí deben haber verdaderos. Tercera aplicación. Algunas iglesias le tienen miedo de exhortar a sus miembros a que estén viviendo privados en pecado. Los predicadores le tienen miedo a hablar claramente del pecado. Y si el Señor lo dijo, ¿por qué nosotros le tenemos miedo a ello? Quizás se nos tilda de fanático. Pastor, no predique eso. No, hoy no predique eso. Religioso. Cuando esto se permite en una iglesia, amados hermanos, cuando comenzamos a hacer liviano el pecado y hacemos liviana la vida cristiana, estamos odiando el Evangelio, nos volvemos odiosos del Evangelio. Porque si tu vida es transformada y alcanzada por la gracia del Evangelio, odias el pecado, así como Dios lo odia, por cuanto Dios es santo. ¿Aman ustedes el Evangelio? ¿Aman el Evangelio, hermanos? Entonces odia el pecado. Odiémoslo, porque Dios es santo. Dios es santo. Esto no es una alianza. No hay ninguna comunión entre la luz con las tinieblas, hermanos. Y ustedes son garantes de la vida santa de todos.
Escritura condena el pecado. La Escritura odia el pecado. La Biblia nos muestra de los que amaron el pecado. Como dice el final de la carta de Pedro, la segunda carta. Quien está sin la transformación del Evangelio no es más que el cerdo que vuelve a su cieno y el perro que vuelve a su vómito. Eso está en la Biblia, hermanos. Hermanos, la búsqueda de la santidad es un ejercicio que debe llevarse a cabo con suma diligencia. Hemos de corregir nuestras palabras desde lo que la Escritura nos enseña. Y esto es humillante, pero Cristo es exaltado. Amén. Cuando mi vida es transformada, cuando Dios me humilla, cuando Dios me muele por su palabra, Él es exaltado. Él es glorificado. Y finalmente, mis hermanos, la conducta de Félix, espero que no sea hoy su conducta. Es la descripción de alguien que ha escuchado sermones tras sermones, enseñanza tras enseñanza, pero sin una vida transformada. Félix escuchó el evangelio del predicador Saulo de Tarso. Escuchó de 3 elementos. ¿Qué escuchó Félix? El texto nos lo dice. Escuchó de la fe en Jesucristo. Escuchó del dominio propio. Y escuchó del juicio venidero. Y dice que este hombre se espantó, pero no se convirtió. Ahí dice el texto, hermanos. Espero que hoy usted no se espante, más bien se arrepienta. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es su mensaje? Que tú eres pecador y que debes confiar en Cristo Jesús para arrepentimiento, para vida eterna. Debes ir a la cruz del Calvario. ¿Qué es ir a la cruz? Es ir a Él y confiar en Él. Pero si tú no ves tus pecados, tú no ves la realidad de tu vida, hermanos, difícilmente podrás arrepentirte. Somos conscientes de nuestra realidad espiritual. Es por gracia, hermanos. Es confiando en Cristo Jesús. Lo único que el Señor pide, porque no es más, es venir a Él y confiar en Él. Confiar para salvación y vida eterna. Eso es lo que le llamamos la fe en Jesucristo, es poner la confianza en Él. Es todo lo que tienes que hacer y comenzar a estudiar este bendito libro. Es confiar en Él. Que no te pasen las de Félix. Tenemos un pastor que lo conocemos de hace muchos años, el pastor Félix Caicedo. No, ese Félix sí está arrepentido. Este Félix no, estaba bien informado, pero no conocía el evangelio. Ponte en pie.